Evangelio de San Juan, todos juntos, por favor. Y nos vamos a detener allí en el capítulo 17 para la honra y gloria del Señor. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Es un privilegio que podamos compartir acá este día la palabra del Señor. Juan capítulo 17, el Evangelio de Juan. Capítulo 17, y ya cuando todos lo tengan, los que puedan, nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor y la vamos a leer todos juntos. Este capítulo es es algo de palabra. Los que tienen Biblia, que tiene las letras rojas, usted va a ver que en este capítulo casi todo está en rojo, y esta es la oración sacerdotal, o la oración que se conoce como la oración del Señor. Capítulo 17 del Evangelio de San Juan, y esto lo leemos en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que está aquí con nosotros. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como tú le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Subraye eso, porque en el principio era el Verbo. Jesucristo no apareció, se dio a conocer en carne, pero Él ya era desde el principio. Aquí lo está diciendo en la oración: glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Creo que leamos eso otra vez. Versículo 11. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, hablando de Judas, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico en mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti,
también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hagamos una pausa ahí. Que sean uno para que el mundo crea. Amén. Gloria a Dios. Por eso a veces el mundo no cree, porque nosotros estamos peleando. Por eso ellos no creen. Gloria a Dios. Versículo 22 dice: la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Gloria a Dios. Aquí nos está hablando de estar unidos, amén, de amarnos nosotros como hermanos, de que haya unidad. Y de esto voy a hablar en esta tarde, en que sean pocas palabras, el poder que hay en la unidad. Amén. Gloria al Señor, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros estemos siempre unidos. Hacía énfasis hace unos días que el diablo divide y resta. Él siempre está quitando, amén, le quita la felicidad, le quita los hijos a los padres, separa los hogares, eso es lo que él hace. Él roba, él divide, pero gracias que vino Jesucristo. El ladrón vino para matar, para robar, para destruir la familia, para destruir iglesias, pero vino Cristo y él dice: yo he venido para que tengan vida, gloria a Dios, y para que la tengan en abundancia. Entonces me da a entender que el diablo resta y divide, pero Jesucristo, él vino para multiplicar y para sumar, gloria a Dios, para darle más de Dios a usted. ¿Cuántos se gozan por ello? Gloria al Señor, porque él nos aumenta. Alabado sea el nombre del Señor. El poder que hay es la unidad. El mundo dice que en la unidad fuerza, en la iglesia, en la unidad entre los hermanos unidos con Cristo, todos bien coordenados, dice Efesios 2:20, van a ser un templo santo en el Señor. Gloria a Dios. Y el mundo creerá, la comunidad creerá, cuando el diablo ve este grupo de personas unidos, cuando se unen en oración, cuando todos alzamos la voz adorando al Señor, los demonios huyen. ¿Me escuchó? Porque ahí está la presencia. A la presencia de Dios tiembla la tierra y el enemigo se tiene que retirar, se tiene que ir de ese lugar. Gloria a Dios. Vamos a orar. Le damos gracias, Señor, por su amor. Gracias, bueno, por ser tan bueno con nosotros, porque nos ha amado. Jesucristo dice que con ese amor que tuvo para nosotros, oh mi Dios, gracias, Señor, porque yo sé que nos ha amado, nos ama aún, Padre eterno. Le damos gracias, Señor, por Jesucristo su Hijo, que vino para darnos vida. Oh Padre eterno, que esta palabra, Señor, no quede en la mente, Señor, sino que quede en el corazón de cada persona. Oh Espíritu Santo, le damos gracias, Señor, porque nos ha guardado hasta este día. Dijo el Señor: ninguno se ha perdido, sino el hijo de perdición. Ese se perdió, ese estuvo cerca, ese besó la puerta, ese anduvo con el Señor. Oh poder de lo alto en este lugar, oh Señor amado, que nadie salga lo mismo de este lugar. Oh Espíritu Santo, ministre vidas en este día, Señor. Hable al corazón de las personas, Padre amado.
en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Todo pensamiento contrario, Señor, oh mi Dios, toda conversación innecesaria en este lugar, oh Señor, oh Espíritu Santo. Isaías dice: Jehová está en su santo templo y calle delante de Dios toda la tierra. El Señor está hablando en esta tarde. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, y yo sé que Dios tiene una palabra para mi vida, tiene una palabra para cada persona en esta tarde. Padre Santo, yo les he dado tu palabra, Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, oh Señor. Yo les ruego, Padre eterno, que cada persona dentro de este lugar, oh Señor, pueda entender que queda poquito tiempo, Señor, y que el Señor nos ha llamado a unidad, nos ha llamado a santidad, nos ha llamado para que seamos salvos. El propósito del Señor, Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengamos al conocimiento de la verdad, y que todos entremos un día por esa puerta celestial para entrar al cielo por una eternidad. Gracias, Señor, por la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario, porque el velo del templo se rasgó y ahora usted y yo tenemos entrada directa al Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, por haber creado, Dios mío, ese acceso directo para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. El poder que hay en la unidad. Gloria a Dios. Dice el texto: para que todos sean uno. Gloria a Dios. El 17:22 dice la palabra del Señor: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Unidad. Al hablar de unidad es una propiedad de algo que no se puede separar. Por eso cuando Dios da a dos personas en matrimonio, Él dice: hasta que la muerte los separe, que nada más los pueda separar. Amén. Ahora son uno. Y eso me beneficia mucho a mí, porque cuando a la hora de comer yo le digo a mi esposa que como somos uno, con que yo coma, le digo, ya estamos bien, pues como somos uno. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando ella pierde libras, para que no se desperdicien, yo las encuentro. Gloria a Dios. Y somos uno. Amén. Gloria al Señor. En el propósito de Dios es que permanezcamos hasta que la muerte nos separe. Y lo que Dios juntó, que no lo vaya a ir a separar el hombre. Es algo bien poderoso. Pero eso es lo que es una unidad compuesta, que antes no éramos uno. Ahora la unidad de Dios con su Hijo es una unidad absoluta, que nada ni nadie lo puede separar. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Entonces, a esa medida es que el Señor Jesucristo quiere que nosotros lleguemos. Así como tú y yo somos uno, que todos los que me has dado sean uno también. Y lamentablemente esto surge no solo en la familia, sino dentro de las iglesias, en los hermanos. A veces hay separación, pero el propósito de Dios es que nosotros seamos uno. Y dice más adelante: para que el mundo crea. Cuando el mundo ve estas cosas, dice, el mundo entonces se pone a pensar: realmente ahora sí yo entiendo. Comienzan a pensar, porque es que se pone a pensar que vamos a escoger a alguien acá, que el hermano Josué, que voluntario, que no se llevaba bien con nadie. Amén. Antes de llegar al evangelio. Entonces, cuando ya el Señor llega a su vida, cambia, lo transforma, y ahora se dan cuenta que tiene muchos amigos en la iglesia. ¿Y cómo será esto? Entonces se dan cuenta que hubo una transformación y ahora ya no es el mismo.
ahora se lleva bien con los demás. En el principio de la iglesia dice la Biblia que ellos tenían las cosas en común y a nadie le hacía falta nada. Y eso creó una gran, algo que les dio mucho que pensar a la gente que veía a los discípulos, que por qué era que ahora eran distintos. Entonces ellos habían aprendido a ser uno, y cada día el Señor agregaba más a la iglesia, los que iban a ser salvos, y seguían siendo uno, de modo que les tenían temor cuando los querían detener. Cuando los empezaron a poner presos, se dieron cuenta que era imposible. Entonces se levantó un hombre llamado Gamaliel en Hechos de los Apóstoles y les dijo: déjenlos quietos mejor, si esto no es de Dios se va a desvanecer, pero si esto es de Dios no lo van a poder detener. ¿Cuántos se gozan por ello? Gloria a Dios. Cuando los estaban maltratando y estaban asesinando a muchos cristianos en los tiempos, los primeros siglos, en los primeros centenares de años de la iglesia, llegaron a la conclusión los gobernadores que quizás la sangre que derramaban se volvía a reproducir, porque decían ellos: entre más matamos, más aparecen. En vez de exterminarse, más crecía. ¿Por qué dije al inicio? Porque es un organismo vivo que se reproduce. Entre más tratan de detenerlo, más se reproduce, porque Jesucristo dio una promesa y las palabras de Dios son verdaderas, son eficaces, son eternas. Él dijo que el diablo se iba a levantar, pero le dijo a Pedro: sobre esta roca, hablando de él mismo, sobre Jesucristo, sobre mí edificaré la iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Por eso es que la iglesia no la pueden detener, porque está fundada sobre la roca inconmovible, Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que nos ha libertado. Gloria al Señor. ¿Cuántos se gozan? Alabado sea el Señor. Unidad es propiedad de algo que no se puede dividir, que no se puede separar. Ahora, división es el antónimo, o sea, lo contrario de lo que es unidad. Hay sinónimos y hay antónimos. Entonces, sinónimo a lo que es semejante, antónimo es lo contrario. Así como había un hermano en una iglesia, yo lo veo un poco tenso, lo voy a tener que hacer reír. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Había una persona que siempre le llevaba la contraria al pastor, pero no fue aquí en esta iglesia, fue en otra parte. Amén, gloria a Dios. Y como se iban caminando para los cultos, y ese día había llovido bastante y el río estaba fuerte y tenían que cruzar el río, y lamentablemente pues al hermano se lo llevó la corriente y se ahogó. Y el siguiente día todos andaban buscando al hermano en el río a ver si encontraban el cuerpo, y todos salieron para abajo, para donde corre el río, y el pastor lo andaba buscando en el lado equivocado, al lado de arriba. Entonces y se fueron unos hermanos a traerse, le dijeron: pastor, le dice, si fue aquí donde él iba cruzando y el río va para allá. Y le dice: no, le dice, pero como siempre lleva la contraria, a lo mejor quizás, le dice, salió para arriba. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Ahora sí ya los muslos de la cara ya se le... Gloria al Señor. Ahora ya puede decir amén. Ahora ya va a poder aplaudir. Ya se despertó. Gloria a Dios. Entonces, división significa más que todo dos visiones, que hay separación. Gloria a Dios. Y una diferente de la otra. La unidad genera poder. La división crea destrucción. Jesucristo dijo que un reino dividido no puede prevalecer. Una casa dividida tampoco puede prevalecer. Amén. Gloria al Señor. Voy a tener que entrar a la casa por un momentito. En muchos hogares
el esposo tiene una visión y la esposa tiene otra visión. Y posiblemente las dos son buenas, no hay que dudarlo. La esposa quiere tener bien arregladita la yarda, pero el esposo le dice: primero vamos a tener que pagar esto y después vamos a arreglar acá. Entonces las dos cosas están buenas. Se necesita arreglar y se necesita pagar algunas deudas. Entonces las dos cosas están buenas. Pero ella va tras este propósito y él va tras otro propósito. Entonces posiblemente lo van a lograr un día, pero les va a tardar mucho más, porque no van unidas las fuerzas. Ahora, si hacen esto primero y después hacen lo otro, entonces las cosas pueden mejorar. Pero cuando hay dos visiones, una jalando para acá, el otro jalando para allá, a veces hay tres dentro de los hogares. La esposa va sobre un propósito, el esposo va por otro propósito y los hijos van jalando por otro lado. Entonces ya no hay un hogar con una cabeza, sino que hay un hogar con dos o tres cabezas, y eso es lo que nosotros le llamamos un monstruo en el hogar. Entonces, imposible, no va a poder funcionar mientras esté yendo de esa manera. Va a caminar posiblemente, pero no va a durar mucho tiempo. Gloria al Señor. Entonces, la unidad es algo que nos protege a nosotros. La unidad protege los negocios. Amén. Yo sé que aquí hay dueños de negocio, en que sean pequeños o posiblemente grandes, pero hay dueños de negocios. Y la unidad protege de irse en quiebra. Amén. Cuando hay unidad, mayormente cuando son socios. A mí me tocó trabajar el último año que trabajé en Nueva York, en el 2003, 2004. Trabajaba para una persona, pero luego él se asoció con dos más y los tres tenían un propósito distinto. Y fue cuando yo me di cuenta que ellos no iban a durar mucho como compañía. Y digo, antes que estos se peleen, mejor me voy. Amén. Gloria al Señor. Uno decía que nos estaba pagando demasiado. El otro le decía: tú no conoces a estos muchachos, esto es una gran persona, vale la pena pagarles bien. El otro quería que nos dieran otras cosas o que nos quitaran las otras cosas, y así sucesivamente. Entonces dije yo, y nosotros queriendo complacer a los tres, si complacíamos a este se enojaba el otro, y así sucesivamente. Entonces estaba todo aquello dividido, y yo dije, esto no va a llegar muy lejos. Bueno, no duró mucho. Para no seguir la historia, no duraron mucho. Como compañía todo se terminó porque había división. Cuando hay división en las compañías, en el negocio, lo protege de que se vayan a la quiebra. Amén. Eso protege en los negocios. Ahora, al hablar también en el hogar, la unidad evita los pleitos, evita los divorcios. Amén. Gloria al Señor. Evita la separación cuando hay unidad en el hogar. Cuando hay unidad en la guerra, evita también la muerte de tanta gente. Si usted se dio cuenta, cuando Estados Unidos fue a pelear allá al Medio Oriente, estaban unidas muchas naciones para evitar que fuera a morir demasiada de gente. Entonces la unidad es importante. En la iglesia, la unidad evita también la división, y eso es lo que el Señor estaba diciendo en ese día. Yo quiero que ustedes sean uno para que el mundo crea que yo los he enviado. Pero si las personas están divididas, aún dentro de la iglesia, a los de afuera les da mucho que pensar antes de tomar una decisión, si unirse a ese grupo o no unirse. Es como cuando le dicen a usted que se una a cierto negocio. Hay muchos negocios buenos, hay negocios de cadena también, y que parecen que están buenos y le prometen hacerse rico de la noche a la mañana, y que comienza a conquistar gente alrededor. Quizás han escuchado, pero usted a veces lo ve un poco dudoso y dice, mejor me mantengo aquí donde estoy, en que sea cocinando, ¿verdad? O dándole vuelta a las hamburguesas de McDonald's o algo, en que sea pequeño, pero es algo que tal vez no lo ve dudoso. Entonces, cuando se ve dudoso, la gente no quiere ir. Y eso es lo que el Señor Jesucristo les quería dejar bien claro a los discípulos, que ellos tenían que ser uno, tenían que demostrar el amor que había dentro de ellos
para que el mundo creyera que Jesucristo los había enviado, que Él los había comisionado. Amén. Gloria al Señor. La unidad evita los problemas en el hogar, evita los problemas en las iglesias, evita los problemas en los trabajos, evita los problemas allá afuera en la comunidad cuando hay unidad. Gloria al Señor. El Señor Jesucristo está hablando esto poquitos días antes de que Él fuera entregado. Si usted ve ya en el siguiente capítulo, allí dice que ya está el arresto del Señor. Pero lo vemos nosotros que aún en los últimos días, en las últimas horas de su ministerio, Él va y hace esta oración intensa, orándole al Padre, y pasa los primeros 5 versículos orando por Él mismo. Y es cuando Él le dice al Señor, la vida eterna, que te conozcan a ti. Y Él le dice, yo te he glorificado en la tierra. Y comienza, y luego todo el resto del capítulo se la pasa no orando por Él, sino orando por usted y yo. Desde ese principio el Señor siempre estaba preocupado por nosotros. Aún en los últimos momentos Él decía, Padre, a los que me has dado, yo los he guardado hasta hoy. Ahora van al mundo y yo ya no estoy en el mundo. Yo te ruego no que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Él sabía todo lo que usted y yo íbamos a enfrentar en el mundo, y por eso estaba orando por nosotros. Aparte de eso, Él le dijo al Señor, yo no oro solo por estos que están acá, sino por aquellos que han de venir a mí, por la palabra de ellos. En esa oración, por eso es que se le llama la oración sacerdotal o la oración del Señor Jesucristo, porque Él estaba orando no solo por los discípulos, sino también orando por nosotros. Esa oración de largo alcance, aunque en inglés se le llama The Lord's Prayer, la oración del Señor en Mateo capítulo 6, y es lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Pero la oración que el Señor hizo, la oración extensa que Cristo hizo y que nos incluyó a todos nosotros, es la oración que está en San Juan capítulo 17, lo que acabamos de leer en este momento. Jesucristo ora por Él, ora por los discípulos y ora también por nosotros, todos los futuros creyentes, los que íbamos a venir al conocimiento del Señor. Ahora nosotros vemos que el Señor le dice, ha llegado la hora, pero antes de que eso se llevara a cabo, Él quería asegurarse que usted y yo íbamos a andar en unidad. Y parece que citamos un texto del Antiguo Testamento, caminarán juntos si no están de acuerdo. Imposible, amén, hermanos, imposible. Si no estamos de acuerdo, va a ser difícil que nosotros podamos caminar juntos. Entonces la unidad demanda un propósito, saber para qué nosotros o por qué nosotros estamos unidos. Todos debemos de llevar un propósito en la vida, un propósito en la iglesia. El Señor nos dio una gran comisión, la misma que le dio a los discípulos, alcanzar a los perdidos, llevar este evangelio. Debe de haber el mismo propósito. Dice un evangelista, evangelismo no es todo lo que hacemos, pero es lo que más hacemos. O sea, nuestro enfoque, nuestro alcance siempre es alcanzar a aquel perdido, alcanzar a aquel necesitado, ver a aquella persona que no ha recibido a Cristo, tener compasión por aquel que necesita del Señor, por aquel que tal vez necesita ayuda. Siempre debe ser el propósito de nosotros estar viendo a quién podemos servir, a quién le podemos ayudar. Entonces la unidad demanda un propósito, demanda determinación. ¿Para qué estamos unidos? Si no hay determinación, esa unidad no va a llegar muy lejos, se va a cansar en el camino. Esa unidad de determinación fue la unidad que demostraron aquellos hombres que llevaban un paralítico cargando, llevándolo del Señor Jesucristo. Ellos habían hecho una determinación que iban a llevar a ese hombre a los pies del Señor, hubiera que pagar lo que hubiera que pagar. Ellos dijeron a este hombre, lo vamos a poner a los pies del Señor Jesucristo. Y esa es la determinación que debe haber dentro de nosotros, en
primer lugar que nuestra familia sea salva. Gloria al Señor. Hay una palabra para aquellos que están orando por su familia. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Y no se canse de orar. Ore con determinación, que en el momento preciso, en el momento menos esperado, la voz del Señor saldrá de allá arriba, gloria a Dios, y tocará la vida de esa persona, tocará la vida de esa esposa, de ese esposo, de ese hijo, y entonces vendrá caminando hacia el altar del Señor. Pero debe de haber determinación. No se canse de orar, no se dé por vencido. Gloria al Señor. Debe de haber unidad con determinación. Debe también haber unidad con superación. Sabemos que estamos unidos y cada día vamos a ir buscando superarnos y ver cómo podemos hacer más. Tiene que haber una determinación y tiene que haber una gran fe. Gloria a Dios. Tener fe de que estamos unidos por un propósito y que el Señor está con nosotros. Hay poder en la unidad. Gloria a Dios. La importancia que hay en la unidad. Yo me pongo a pensar por qué el Señor lo menciona tanto. Para que sean uno como tú y yo, que estén unidos siempre. A la carta a los Efesios, el apóstol San Pablo les dice que estén ellos unidos en una misma mente, en un mismo parecer, porque si hay división, entonces no van a ir a ningún lugar. Amén. Y yo sé que no es tan importante que sea el gran montón. El Señor puede hacer mucho con poquito si estamos unidos. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Si estamos unidos, el Señor puede hacer mucho con un grupo pequeño, porque Dios da la victoria con los pocos. Amén. Gedeón llevaba 32,000, un grupo grande. Al primer llamado de que si había alguno que fuera con miedo, que se regresara, ahí se fue el gran montón de una sola vez. Gloria a Dios. Y quedaron unos poquitos, y todavía le dijo el Señor: tienes que hacer otro llamado, como que son muchos todavía. Y comienza a hacer el llamado otra vez. Y entonces se fueron otros para la casa y quedaron 300 personas. Gloria a Dios. Y el Señor se glorificó con aquel poquito grupo, aquel grupo pequeño de soldados. Entonces, no se confíe de la gran cantidad de gente. Confíe siempre en el Señor y que Dios puede salvar con los pocos. Gloria a Dios. Pero si el Señor menciona tanto la unidad en este capítulo, es porque hay una gran importancia en que nosotros estemos unidos. En primer lugar, la importancia de la unidad. En primer lugar, esto es para que el mundo crea. Gloria a Dios. Aquí está el texto. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Por eso es que es tan importante la unidad en la iglesia. Gloria a Dios. También para que el mundo conozca, gloria al Señor, que el Señor nos ha amado, para que se den cuenta que yo los he amado, así como Él nos amó a nosotros, así como tú me amaste a mí, le dice el Señor, que se den cuenta también que tú los amas a ellos. Por eso es que es importante que nosotros conozcamos la unidad que debe de haber en nosotros, para que podamos decirle al mundo cuánto el Señor los ama, que el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria al Señor. Es muy importante que haya unidad en la iglesia para que el mundo crea. No sé si usted en otra parte ha estado en algún lugar donde hay divisiones en la iglesia. Pablo habló mucho a la iglesia de Corinto y a él lo disgustó tanto cuando dijo: yo me he dado cuenta que hay entre ustedes divisiones. Eso no está bien.
Gloria al Señor. El Señor nos ha llamado a unidad, a estar unidos con un solo propósito, con determinación, con fe de que el Señor hará grandes cosas en este lugar. Gloria a Dios. Cuando nosotros estamos unidos, da credibilidad en la comunidad. Cuando ve que se unen, gloria a Dios. Me di cuenta cuando fuimos allá a predicar a un estadio allá en El Salvador, que dijeron que el estadio estaba abandonado y que quizás no iba a ser posible que se hiciera la cruzada que se iba a hacer, porque no había luz, no había agua y ya el monte había crecido. Pero cuando la iglesia del Señor se une, no solo unidad física, sino en oración, Dios ablandó el corazón del dueño del estadio y mandó a instalar la luz. Luego un señor ahí voluntario llevó un tanque grande con agua y ya no había preocupación por luz ni tampoco por agua, ya todo estaba, pero estaba el monte bien grande. Y luego vienen los hermanos, afilaron los machetes y se van en un solo día. Amén. Esos eran los tractores que llevaron, cada uno llevaba uno. Gloria a Dios. Cada uno con su machete. En mediodía estaba ese estadio limpio, con agua y con luz. Ahí la gente comienza a creer realmente estos están en algo. Gloria al Señor. Cuando el pueblo de Dios se une, la comunidad cree que el Señor nos ha enviado, que esto es de Dios, y tiemblan los demonios y se dan cuenta que la iglesia del Señor vino para quedarse aquí en la tierra hasta que suene la trompeta, y mientras esté aquí el propósito se llevará a cabo. Seguiremos predicando el evangelio con poder. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Gloria a Dios. El evangelio que transforma. La importancia que hay en la unidad en el hogar. Yo quiero que esto se nos quede bien grabado a nosotros en la mente. Es importante que como familia, que como hijos de Dios estemos bien unidos, que estemos unidos para que puedan prevalecer. Y yo se los predico tanto a nuestros hijos, porque ellos solo son dos, y yo les digo que ellos siempre tienen que estar unidos. Cuando nosotros faltemos, que ya no estemos, solo se van a tener ustedes dos, uno para el otro. Y a veces les agarro tomándole fotos que están comiendo allá a la par, aunque ya Jessica está casada, pero ellos siempre están cerca y están unidos, y eso me encanta mucho. Yo quisiera que se fomente la unidad, no solo aquí dentro de la iglesia como hermanos, sino en el hogar. Hogares saludables, iglesias saludables. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Si hay discusiones, si hay pleitos, si hay divisiones en el hogar, crea ese ambiente dentro de la iglesia. Y por eso es que es importante que como hijos de Dios estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Gloria al Señor. En segundo lugar, la provisión de la unidad. La unidad ya fue provista para nosotros. Fíjese que esto es tan profundo. Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16. Allí habla el Señor que por la muerte de Cristo Jesús, por la muerte del Señor, había una separación. Antes habían dos pueblos, estaba el pueblo judío y estaba el pueblo gentil. Pero cuando vino el Señor Jesucristo y Él murió en la cruz del Calvario, gloria al Señor. Aquí está el texto bíblico. Pero ahora en Cristo Jesús, los que en otro tiempo estabas lejos, así habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, la provisión de la unidad ya fue hecha por el Señor Jesucristo para nosotros. Había una división. Ahora esto tiene también dos partes. Había una división entre dos pueblos. Había el pueblo judío, el pueblo gentil. Pero por la sangre de Cristo, ahora los que se convierten a Cristo, ahora quita esa pared intermedia y venimos a ser un solo pueblo.
Pero también al venir Cristo, los que estábamos ajenos a los pactos y las promesas de Dios, los que estábamos destinados a una eternidad sin Cristo, al infierno, ahora por la muerte de Cristo, nos viene a unir con el Señor y ahora somos coherederos con Cristo Jesús para heredar esas promesas, la promesa de vida eterna. ¿No se goza por ello? Porque por la sangre de Jesucristo, ahora Él quitó la pared intermedia que había para que nosotros no fuéramos al cielo. Pero gracias a Cristo, Él trajo esa provisión. Gloria al Señor. Vamos a ir rápido acá. En tercer lugar, necesitamos saber cómo nosotros podemos permanecer en esa unidad. Dijo el Señor ahí a los que habían creído en Él. Eso está en Juan 8:31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Gloria a Dios. Todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. Amén. Fue muy rápido, ¿verdad? Gloria a Dios. Todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. Hay creyentes que no permanecen, creen en el Señor, pero no permanecen en su palabra. Y por lo tanto, no puede ser un discípulo. Si alguno no es capaz de dejar padre y madre todo lo que posee, no quiere decir olvidarse, sino que las prioridades tienen que ser servirle al Señor. Gloria a Dios. Hay prioridades y también hay responsabilidades. Le voy a poner un ejemplo. El sábado pasado teníamos nosotros el caso de lo que había acontecido en la familia. Yo tenía compromiso de ir a predicar. Como esposo, como padre, mi prioridad es la familia primero. Y la iglesia tiene que esperar, amén. O se busca a alguien más que cubra esa responsabilidad. Yo quiero que esto lo entienda bien ustedes, porque puede hacer que un día el Señor lo llame al liderazgo de alguna cosa, pero su esposa está enferma, su hijo está en el hospital y dice: tengo un compromiso, y se va a predicar o se va a cantar a sacar el compromiso. Su primer compromiso es la casa, la iglesia, amén. Si no puede gobernar la casa, no puede estar ministrando a los demás, amén. Que no se le vaya a ir el gozo, pero para mí primero viene ella. Gloria a Dios. Entonces yo tenía un compromiso el sábado y ayer donde tenía que cruzar la línea a ver cómo es que vamos a hacer. Entonces llamé a los hijos que se quedaran con ella, se aseguraron que ella va a estar bien, entonces yo me puedo ir. De lo contrario, yo cancelo todo lo demás y mi prioridad está en la casa. Amén. Gloria al Señor, para que nosotros lo entendamos. Entonces dice el Señor: si alguno no es capaz de dejar a padre y madre, a olvidarse de todo lo que posee por servirme a mí, no puede ser mi discípulo. Porque ninguno que se enreda en los negocios de la vida va a poder ser un discípulo. Amén. Gloria al Señor. Enredado todo en eso, no va a poder caminar. A mí me ofrecieron en el principio que llegué acá muchas oportunidades de negocios personales, que uno dice: yo voy a trabajar para mí mismo, pero al final termina trabajando para un montón de gente, queriendo complacer 30 personas a la misma vez, y quiere un balance grande, y yo sé que muchas personas lo pueden hacer. Yo no me consideré capaz. Entonces le dije: yo prefiero trabajar para una persona nada más, aunque sea ganando poco, pero le tengo miedo. Cosas que no todos podemos manejar de la misma manera. Temprano en el evangelio yo me di cuenta que si falta un culto me debilito, la siguiente semana no quiero venir. A tempranita edad me di cuenta que yo no me puedo perder un domingo en la iglesia, porque si me pierdo la siguiente semana, el cuerpo no quiere salir de la casa. Cualquier cosa pasa y otro achaque otra vez y ya no viene a la iglesia. Ya es strike two, amén. Ya son dos. El siguiente domingo cualquier cosa se inventa el diablo y ya lo deja otra vez en la casa. Cuando acuerda el enemigo, le pega un solo golpe porque lo ha encontrado débil, alejado del cuerpo del Señor. Necesitamos estar cerca. Cuando una persona se corta un dedo
E inmediatamente lo recogen y lo llevan al hospital. Siempre y cuando llegue a tiempo se lo pueden pegar otra vez, porque necesita que esa sangre siga fluyendo. En el cuerpo de Cristo es igual. Si la persona se separa demasiado, esa sangre no va a fluir. A igual forma, esa unción del Espíritu Santo no va a estar fluyendo de la misma manera que va a fluir cuando todos estamos cerquita. Por eso es que dice él: yo quiero que estén unidos, algo que está así juntito, que no se puede separar, para que el mundo crea, para que ellos tengan fuerza para poder llevar este evangelio hacia adelante. Entonces dice: si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, que es la palabra, y esa verdad los hará libres. Amén. Libres no para libertinaje, libres para servirle al Señor, libres para hacer lo que debemos, no libres para hacer lo que queremos. Amén. Gloria al Señor. Yo creo que lo debían de ir escribiendo para que lo pongan en Facebook ahí más tarde para que prediquen. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Esa es la libertad que tenemos en el Señor. Libres para hacer lo que debemos. No es una libertad para hacer lo que queremos. Tenemos que permanecer en la palabra del Señor. Si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y por eso el mundo, la gente de allá afuera, no conoce tanto de doctrinas bíblicas. Ya nosotros venimos a conocer las doctrinas bíblicas hasta que ya hemos llegado al evangelio. Conocemos lo que son las ordenanzas, conocemos por qué se hacen las cosas. El principio, la gente lo primero que cree es que Jesucristo vino a salvar, y entonces por eso llega a la iglesia. Pero para que ellos crean, tienen que haber algo poderoso dentro de la iglesia. Gloria al Señor. Ahora, ya estando dentro de la iglesia, que nosotros comenzamos a estudiar la palabra del Señor, entonces es que tenemos que ser guiados por un estándar. Y por eso traducimos los reglamentos, se los dimos la semana pasada, para que todos juntos, unánimes, bajo un solo acuerdo, podamos caminar hacia adelante como hijos de Dios, en humildad y en fe, para alcanzar el propósito que Dios tiene en este lugar. Gloria a Dios. Para permanecer en la unidad necesitamos obedecer la palabra, necesitamos tener la misma mente. Eso le dijo Pablo a los hermanos en Filipos: para que todos anden en una misma mente y en un mismo parecer. Si vamos, como decimos, unos jalando para un lado y otros jalando para el otro lado, va a ser bien difícil. Se puede caminar, pero va a costar, y por eso es que necesitamos esa unidad. Gloria al Señor. Ahora, yo ya voy a concluir. Uno más, hermano, por favor. La demostración de esta unidad debe ser demostrado al mundo. Yo les ruego, dijo el Señor, por el nombre, esto está en Corintios, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto se lo está diciendo Pablo a los corintios, se lo dijo a los efesios, se lo dijo a la iglesia de Filipos. Siempre Pablo les estaba recordando: ustedes tienen que estar unidos, tienen que estar unidos, tienen que estar en un mismo propósito, en una misma mente, en un mismo parecer, que no hayan pleitos entre los hermanos, quítense de vosotros todas estas cosas. O sea, era algo que Pablo también le preocupó, y yo en eso estaba pensando esta semana, y me puse a pensar que me gustaría que la iglesia siga siendo unida. Amén. Gloria al Señor. Siempre que vive una persona acá por primera vez y dice: me gustó mucho cómo me recibieron, qué amor tan grande hay en esas personas, en ese lugar. Y fue lo que me llamó la atención cuando yo llegué aquí a esta iglesia, porque cómo me recibieron, aunque
de otra raza. Aquí solo habían americanos, pero me recibieron como que me conocían de hace tiempo y me sentí en familia. Y ese es mi deseo, que la persona que venga por primera vez vea que hay esa unidad aquí dentro de la iglesia, se siente en familia y puede encontrar un lugar donde pueda adorar al Señor y donde pueda crecer, donde pueda encontrar propósito y donde pueda recibir a Cristo como Salvador de su vida para que se vaya para el cielo. Amén. Gloria al Señor. Ese es el final de nosotros. Lo que me dijo un pastor en una oportunidad: tu papel como predicador es asegurarte que las almas vayan para el cielo. Gloria al Señor. Es importante todo lo que se hace aquí en la tierra, todo lo que se hace alrededor, todas las actividades, pero el propósito principal es que yo quiero un día estrechar su mano allá en el cielo. Si no, trabajamos en vano, dice el apóstol San Pablo. Gloria al Señor. Hasta aquí voy a llegar, hermano. Gloria al Señor. Yo les agradezco por su tiempo. Nos gozamos en el Señor. Es una bendición, pero mi deseo es que nosotros permanezcamos unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Gloria a Dios. ¿Se gozan todavía? Amén. Démosle un aplauso al Señor. Él está vivo. Gloria a Dios. Nos gozamos. Nos vamos a poner en pie un segundo y vamos a hacer una oración. Gloria a Dios. Nos gozamos por estar otra vez aquí en la casa del Señor. Nos gozamos. Gracias a Dios por ser tan bueno. Los que puedan. Yo sé que hay algunos que posiblemente le duele un poquito las rodillas. No se sienta obligado a estar de pie. Si tiene que estar sentado, lo puede hacer. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Eres lindo, Padre eterno. Gracias por su palabra, Señor. Nos ha llamado, Señor, a ser uno en Cristo Jesús. Le damos gracias, Padre eterno, por cada persona que vino en esta tarde aquí en este lugar, Señor. Oh, mi Dios. Ahí donde está con los ojos cerrados en esta hora. Aleluya. Te adoramos, Señor. Oh, mi Dios. Ahí donde está con los ojos cerrados, yo le voy a pedir que mediten esta tarde. Gloria a Dios. Lo que vemos pasando en el mundo en este momento nos debe de preocupar a nosotros. Gloria a Dios. ¿A dónde vamos a pasar la eternidad si la trompeta suena este día? Si la trompeta suena este día, ¿a dónde vamos a pasar la eternidad? Una pregunta grande que todo ser humano se debe de hacer. ¿Qué pasaría si Cristo decide venir esta tarde por la iglesia? ¿Estaremos esta noche con el Señor o nos quedaremos para el lamento el día de mañana? Gloria a Dios. Y nosotros como humanos no podemos señalar a nadie. Quien conoce su corazón, quien conoce lo que hay dentro de usted, su misma conciencia y también el Señor. Y Él está diciendo posiblemente que no está preparado para encontrarse con el Señor. La salvación no es difícil. La Biblia dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Gloria a Dios. Yo nunca menciono nombres cuando llamo, pero si hay una persona acá, todo mundo con los ojos cerrados, si hay alguien que todavía duda dónde va a pasar la eternidad, puede hacer que mañana sea demasiado tarde. Hoy este día puede levantar su mano ahí donde está y decirle al Señor: yo quiero entrar al cielo. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Asegúrese que su nombre está escrito en el libro de la vida. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor, en esta hora, Padre eterno. Oh, mi Dios, toque vidas en esta tarde, Señor, para que seamos todos parte de este cuerpo y estemos unidos en una misma mente, en un mismo parecer.
Gracias, Señor, por su palabra que ha sido predicada este día. Gracias, mi Dios. Oro por la iglesia, Padre eterno. Que sea una iglesia saludable. Que sea una iglesia que evangeliza, Padre eterno. Que sea una iglesia que ora, que se une en oración. Oh, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, oramos, Padre Santo, en una forma colectiva en esta tarde, por la actividad del sábado, por la actividad del domingo, Padre eterno. Le ruego, Señor, que nos acompañe, Padre eterno, y que todos juntos, unánimes, podamos caminar de la mano como un solo hombre, Señor, y bajo la autoridad de Jesucristo en este lugar como cabeza de la iglesia, como el que gobierna, Señor, este cuerpo de creyentes, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Aquel que vino enfermo en esta tarde, Señor, toque su cuerpo, Padre eterno. Aquel que vino triste, oh mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, oh Padre eterno, que se lleve esperanza en el Señor, que Él ha venido para darle vida y para que la tenga en abundancia. Aquel que está buscando un trabajo, Señor, provéale, Padre Santo, conforme a sus riquezas en gloria. El que está orando por un familiar, oh Señor, toque esa vida, Padre eterno. Aquel que está enlutado, Señor, oh mi Dios, llene ese vacío, Padre Santo, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias le damos, Padre eterno, por su amor, por todo lo bueno que ha hecho con nosotros, Señor. Oramos, Padre eterno, allá donde está aquel hijo pródigo, donde está aquella hija pródiga, Señor, llegue en esta tarde, Padre eterno, aquel hogar, oh Señor, que está en problemas, que está en dificultades, que la sangre de Jesucristo los cubra en esta tarde, Señor. Llegue a ese lugar, Padre eterno, allá donde hay incertidumbre, Padre de la gloria, Dios de misericordia. Llegue en este día, Señor, para honra y gloria de su nombre. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén. Gloria al Señor. Te adoramos, Señor, en esta hora. Eres bueno, Señor, eres digno. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Señor, sangre que me purifica. Sangre que me purifica. Sangre que me redime. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz. Aleluya, gloria al Señor. Te adoramos, Señor, en esta hora. Gloria a Dios, démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. El Señor que nos ha redimido, que nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, gracias a Dios. Yo me gozo en el Señor. Bienvenida nuevamente, hermana Esther. Bienvenida a la iglesia del Señor. Nos gozamos que esté otra vez con nosotros, y esta vez ya vino a quedarse aquí en Sur Carolina. Gloria a Dios, qué bendición. Gracias a Dios, es una bendición. Esperamos que encuentre el amor del Señor aquí en esta iglesia y seamos parte de este grupo de personas que estamos acá con un solo propósito: exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Nos vamos a despedir de este lugar, pero no de la presencia del Señor. Hermano La Antigua, por favor, si pasa aquí al frente, hermano Josué, por favor, y nos despide en oración. Es una gran bendición. Le voy a pedir que por la próxima semana lleven oración la familia para que el Señor dé la fortaleza, y no se le olvide los que puedan asistir al estudio bíblico el miércoles. Seguimos estudiando la carta del apóstol San Pablo a Timoteo y se está poniendo muy buena el estudio que estamos llevando a cabo los miércoles y el sábado. Nos vemos acá otra vez y mantengámonos siempre en oración para que el Señor continúe salvando personas. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por permitirnos estar reunidos en tu nombre, alabándote y glorificándote. Gracias, oh Dios, porque nos sentimos gozosos, porque tú has transformado nuestras vidas, de modo que podamos, oh Dios, permite que podamos estar
siendo de bendición a otros. Ayúdanos y permítenos, Señor, llegar a nuestros hogares con tu paz, tu cuidado, tu protección. Que el gozo que hemos experimentado aquí pues no se vaya de nosotros. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.